Hola chichis, espero que os encontréis genial. Este mes de julio viene bastante ajetreado, como es ya la norma en este año tan impresionante que estamos atravesando, todo lo que estamos viendo, todo lo que está aconteciendo en el mundo y cómo también luego repercute en nuestras vidas personales, en las proyecciones que tenemos de cara al futuro, ¿no? Digamos que nos encontramos en un contexto muy complejo y el clima astral de eso que tenemos ahí arriba, pues también lo refleja de una forma bastante aparatosa. Entonces vamos a intentar, como siempre, tratar de ser escuetas, de ir al grano. Tenéis aquí abajo, de todas formas, en el timeline, los diferentes capítulos en donde vamos a dedicar un trocito a analizar los aspectos de cada una de las semanas del mes de julio. Pero antes que nada, como siempre, como ya acostumbro a hacer, pues me gustaría introducir algunas de las claves propias de este mes. El mes de julio destaca, en mi opinión, sobre todo por dos cosas, o bueno, vamos a decir que por tres. Vamos a empezar diciendo que, bueno, pues es un mes en el que ya vamos a empezar a tener un montón de planetas retrógrados después de un periodo en que habían estado todos bastante activos. Llevamos desde finales de abril con casi todos los planetas retrógrados, exceptuando a Plutón, que entró retro en mayo, ¿no? Pero de resto hemos tenido un clima astral que ha mirado mucho hacia adelante. Cuando tenemos a todos los planetas directos, normalmente hay una tónica muy proactiva, en donde las cosas suceden y acontecen presentando novedades. Entonces, digamos que ahora en el mes de julio vamos a empezar a tener un poco este refreno de estos planetas que van a ir entrando retrógrados y que nos van a invitar a procesar todo esto que en los últimos meses nos ha dejado boquiabiertas, ¿no? Hemos tenido demasiados estímulos, diría yo, sobre todo a nivel de noticias, a nivel mundial y luego también a nivel personal. Yo imagino que pues también cada una tendrá sus anécdotas e historias de estos últimos meses que han sido muy intensos, y de alguna forma ahora que ya vamos a empezar a tener a estos planetas retrogradando, pues vamos a empezar a tener un poquito más de sosiego o por lo menos un espacio para procesar, para reflexionar o para integrar todo esto vivido, ¿no? Empezaremos teniendo a Neptuno retro el día 4 de julio, luego tendremos a Mercurio retrogradando, no, perdón, antes viene Saturno, Saturno retrograda el día 13, además en torno a la luna llena en Capricornio, que es en su propio signo, ¿no? El día 10 tenemos luna llena en Capri y el día 13 Saturno retrograda en el primer grado de Aries. Fijaos cómo Neptuno y Saturno retrogradan juntos, ¿no? Prácticamente en este comienzo de Aries. Luego tendremos el día 18 a Mercurio entrando retro también en Leo, luego lo veremos. Y finalmente tendremos también a Quirón entrando retrógrado a final de mes, el día 30. Todas estas retrogradaciones en signos de fuego componen un mapa bastante interesante en el que reflexionamos mucho acerca de las experiencias vividas, pero también acerca de decisiones o iniciativas que hemos venido tomando, sobre todo también si hemos situado alguna batalla personal o alguna expectativa de conquista durante estos últimos meses. Podría haber también una reflexión intensiva al respecto a lo largo de todo este mes. Además, en el caso de Neptuno y Saturno en Aries, va a tratarse de la primera vez en nuestra vida que tendremos esta combinación extraordinaria, especialmente Neptuno, que es un planeta muy lento. Cuando entra retrógrado en Aries, pues lo hace abriendo por primera vez esta ventana reflexiva acerca de qué es Neptuno en Aries para cada una de nosotras, qué es lo que ha traído, ¿no? Y esto supone pues también la emergencia de sensaciones, intuiciones que pueden ser más o menos novedosas y que nos ayudan también a comprender desde un lado interno, significativo, algunas de las reverberaciones emocionales de las experiencias de los últimos meses, ¿no? Y esto me lleva justamente a el segundo aspecto más destacado de este mes, que es justamente esta danza que están haciendo Saturno y Neptuno, ¿no? Recordemos
que desde que Saturno entró en Piscis en marzo del 2023, ha estado conviviendo de una forma más o menos estrecha con Neptuno, pero todavía no habían llegado a estar tan cerca como lo estarán ahora. Ahora en julio van a estar a menos de 1 grado de distancia, van a estar en el mismo grado, en el grado 1 de Aries, van a llegar a unirse ahí, pero todavía con unos minutitos de diferencia. Entonces, a pesar de que la conjunción exacta entre Saturno y Neptuno va a ser ya el próximo año, el 20 de febrero del 2026, y además va a ser una conjunción en el grado 0 de Aries, que también es un punto súper importante, ¿no? Pues a pesar de que la conjunción va a ser en ese momento, ya en este mes de julio, con estas retrogradaciones anuales, pues estos planetas van a estar a menos de 1 grado de distancia, van a llegar a estar a solamente unos minutitos de separación, como os decía, ¿no? Esto es suficientemente potente como para que podamos sembrar o iniciar alguna cuestión que nos permita comprender cuál es la influencia de estos dos en nuestra carta. Mirad en qué zona de vuestra carta cae el inicio de Aries, porque sin duda esa va a ser un área bastante movida en este tiempo, ¿no? Además, también podríamos pensar que, como os decía antes, claro, Neptuno entró en Aries por primera vez en nuestra vida el pasado 30 de marzo, que es una fecha muy reciente, considerando la lentitud propia de estos planetas transpersonales como Neptuno, ¿no? Neptuno tarda 14 años en recorrer cada signo, entonces esta es una energía que estamos estrenando todavía, ¿no? Y el 4 de julio será la primera ocasión en que Neptuno retrograda en este signo, y esto pues abre una ventana de tiempo en donde estaremos procesando todo esto que ha venido abriendo, ¿no? Claro, por su parte, hay que recordar que Saturno ha estado siguiendo muy de cerca los pasos de Neptuno desde que entró en Aries también el 25 de mayo. Y como no podía ser menos, también Saturno va a entrar retrógrado el 13 de julio, unos días después de Neptuno, ¿no? Siempre Saturno está como emulando lo que hace Neptuno, que también es curioso, ¿no? Esto también se podría leer como que hay un impulso emocional, ensoñador, idealista, ambiguo, confuso, contradictorio, que es propio de este Neptuno en Aries, que está marcando la pauta o que está marcando el viaje de Saturno, ¿no? Es decir, los compromisos, la gestión del mundo tangible, la gestión de instituciones políticas, por ejemplo, siguiendo un poco el tambor de ese feeling inexacto, ambiguo, contradictorio, confuso de lo neptuniano, ¿no? Yo creo que si lo vemos desde aquí, pues también entendemos mucho de lo que hemos estado viendo en estos últimos meses, ¿no? De lo que han venido siendo estos tránsitos. Entonces ahora entran retro conjuntamente, y tras retroceder unos meses pisándose los talones van a volver a Piscis por última vez. Saturno va a ser el primero en cruzar esa frontera de Aries a Piscis para retornar a Piscis el 1 de septiembre, y Neptuno lo va a hacer ya el 22 de octubre. Entonces, una vez que estén ahí juntos en esos últimos grados de Piscis, ya sí, ahí van a entrar directos. Saturno entrará directo el 28 de noviembre en el grado 25 de Piscis, y Neptuno lo va a hacer el 10 de diciembre en el grado 29, y ahí es donde van a terminar de liberar toda esa energía, ¿no? De golpe de lo que ha venido siendo todo este viaje de varios años que han estado desarrollando en el signo de Piscis. También recordemos que el invitado estrella de todo esto también es el nodo norte, porque al fin y al cabo el nodo norte se encuentra ahora mismo en Piscis, está regido por Neptuno, y con estos planetas entrando retrógrados ahora en julio, dirigiéndose de nuevo a Piscis para entrar directos, para despertar de nuevo en esos últimos grados de Piscis, pues claramente nos van a estar removiendo bastantes cosas relacionadas con la dirección, el propósito, el sentido de misión, o incluso esos desafíos que conscientemente nos planteamos para adaptarnos mejor a la realidad o para desarrollar mejores herramientas ante la vida, ¿no? También pensemos que, curiosamente, Saturno, cuando entre directo, ya para finales de año, lo hará en el grado 25 de Piscis, que es donde justamente tuvimos el primer eclipse
de esta serie de eclipses en Piscis y Virgo, ¿no? Entonces, hay algo relacionado también con esta percepción de destino o esta percepción de dirección, de sentido, de brújula, que está, desde luego, en movimiento en relación a estos planetas retrógrados, ¿no? Entonces, esto pues también va a ser interesante porque la reflexión o los ajustes que estemos haciendo en estos meses en que Saturno esté retrógrado van a terminar por apuntar a finales de noviembre e incluso en diciembre a un nuevo sentido de dirección. Pensad qué curioso, ¿no? Que Saturno va a entrar directo el 28 de noviembre y Neptuno lo hará el 10 de diciembre, eso es con muy poquitos días de diferencia. Entonces van a estar haciendo realmente este viaje juntos, ¿no? Y esto creo que se va a sentir un montón porque están tocando grados que además son bastante especiales, ¿no? Yo diría que todo esto y además con la intervención del nodo norte redondea este tono desafiante, evolutivo, de crecimiento, de brújula, ¿no? De todo este viaje que están haciendo, dándoles también un sentido de consecuencia que puede afectar tanto en el mundo sutil, emocional, espiritual incluso, como también en un mundo más tangible o más consecuente en un sentido práctico, ¿no? Entonces veremos cómo se va conectando estos viajes de estos planetas tan diferentes, ¿no? Saturno, que es amante de la materia, de lo rotundo y de lo masivo, de lo pesado, ¿no? Y luego Neptuno, que es mucho más sutil y mucho más evanescente, mucho más indirecto, contradictorio, ¿no? Yo lo que preguntaría también con estos dos planetas retrogradando es qué objetivos, empeños y propósitos nos estuvieron pidiendo disciplina, aguante y resistencia los últimos años, pero sin embargo ya se sienten como que llegan a un punto de no retorno, es decir, con estos planetas en Piscis estuvimos en los últimos meses invirtiendo mucha energía o mucha disciplina en algo que queríamos lograr, pero en lo que sin embargo hemos ido tal vez perdiendo la fe o tal vez se trata de algún sueño que teníamos ganas de materializar, pero que ya no tiene esa capacidad de inspirarnos que tenía antes, ¿no? Hay algo que ahora ya ha entrado pues, en una espiral de descrédito o en una travesía pues, casi agotadora, ¿no? La que estamos aguantando el tipo casi más allá de nuestras fuerzas. Entonces, digamos que ahora también podríamos volver a recapacitar, ¿no? Acerca de aquellos compromisos que habíamos idealizado como incondicionales, pero que sin embargo son compromisos que también pueden hacer aguas, que no eran incondicionales después de todo, ¿no? Entonces creo que también el ciclo de estos dos planetas nos está pidiendo reconocer y aceptar nuestros límites humanos para precisamente trascender esas idealizaciones un poco intoxicantes, ¿no? O esas romantizaciones que no nos hacen bien, porque hay romantizaciones que nos hacen quedarnos en lugares que nos debilitan o que no tienen un progreso posible, ¿no? Entonces, es un mes muy importante para recordar que ni tenemos la varita mágica ni tampoco somos esa titana, ese Atlas para cargar el universo a nuestras espaldas, ¿no? Que son ejemplos que yo pongo mucho también a mis consultantes para hablar de estos dos. El tema de la varita mágica, pues no, somos simplemente un ser humano de carne y hueso, ¿no? Tenemos límites y aceptar esto pues nos va a ayudar también a salir de la niebla, ¿no? Entender qué está en nuestra mano y qué no, pero también dónde podemos aportar algo verdaderamente significativo, ¿no? Entonces es un momento para ver también cómo posicionarnos en un clima que nos supera en muchos sentidos, ¿no? Es un poco esto también. Entonces, también podríamos pensar, por otro lado, que esa identificación de ideales que hacen aguas o de sueños que caen en el descrédito y que terminan por desarticularse, también son, a fin de cuentas, una pérdida de formas que deja un vacío o un espacio donde también cabe gestar otra cosa más, ¿no? Entonces, también podríamos pensar en que Saturno y Neptuno en Aries siembran de alguna forma
algo nuevo que conflictúa también con nuestra vieja ilusión de control o que requiere de alguna adaptación, pero que desde luego está determinado a ser o a nacer. Es como un nacimiento de algo que viene a suplantar esos vacíos vacantes después de toda esta desarticulación de lo anterior, ¿no? Podemos pensar también que pasar del último signo al primero siempre tiene un poco que ver con este sentido del renacimiento, el reinicio de ciclo, ¿no? Entonces es como que se abre un espacio vacío y ahí cabe crear algo más, ¿no? Entonces yo lo que preguntaría con estos planetas entrando retrógrados es ¿qué nos hemos planteado diferente? ¿Qué decisiones hemos tomado en los últimos meses, incluso si no entendemos muy bien a dónde conducen exactamente, ¿no? Incluso si todavía no entendemos muy bien a dónde vamos remando en esa dirección, es posible que hayamos tomado alguna decisión o alguna iniciativa en los últimos meses que requiera también de algún tipo de integración o de algún tipo de reflexión, ¿no? Sobre todo a nivel de el significado que tiene haber hecho ciertas cosas, ¿no? Y también hasta qué punto las decisiones de los últimos meses suponen un desplazamiento respecto a las actitudes o atmósferas internas que habíamos tenido antes, ¿no? Y también yo preguntaría cuál ha sido ese principal objeto de deseo o ese principal objeto de nuestra valentía en estos últimos meses, ¿no? ¿Qué es lo que ha encendido ese motor de los sueños y de las batallas personales? Porque al final también se trata de esto, ¿no? Con estos arquetipos involucrados. Ahí desde luego hay algo a integrar con estos dos planetas atravesando esa zona de Aries para volver otra vez atrás, para volver a integrar lo que haya quedado pendiente, ¿no? Entonces yo diría que este es uno de los grandes temas de este mes, esa tremenda aproximación inaudita entre Saturno y Neptuno en el signo de Aries. Y luego tenemos el otro gran tema, el otro gran tema del mes al que no voy a dedicar tanto tiempo hoy porque a ese sí vamos a dedicarle un post aparte, que es Urano, que por supuesto ya entra en Géminis de forma inminente. Urano va a entrar en Géminis el 7 de julio y ahí se va a quedar hasta el 8 de noviembre, pero sabéis que Urano tarda unos 7 años en atravesar cada signo. Entonces, por el momento, en 2025, solo vamos a tener a Urano en el signo de Géminis entre el 7 de julio y el 8 de noviembre, pero luego ya más adelante, el 26 de abril, sí que lo tendremos entrando de lleno en el signo de Géminis, donde ya se va a quedar bastantes años. Entonces, por un lado, lo primero que vamos a sentir cuando Urano cambie de signo es la zona Tauro, por fin, va a respirar y va a funcionar de una manera mucho más calmada y serena. Yo personalmente lo voy a agradecer porque tener a Urano encima de mi sol natal no ha sido moco de pavo, ha sido una travesía y la verdad es que el hecho de que ya Urano continúe adelante pues se siente también como un respiro. No os asustéis quienes tengáis a el sol en el comienzo de Géminis o a la luna o al ascendente, porque a fin de cuentas cuando Urano llega también trae cosas que son realmente liberadoras, ¿no? Y que también son dignas de ser agradecidas, pero preparaos para el ajetreo, porque Urano enciende la velocidad al máximo y además superpone muchísimas cosas en diferentes capas que reclaman todas ellas atención. Yo os lo digo por experiencia propia, estos meses de 2025 no sabéis cómo ha sido todo, la velocidad, la cantidad de cosas superpuestas y eso es regalo del señor Urano. Urano cuando toca por aspecto alguna zona personal de la carta, una zona personal, entiéndase como el sol, la luna, el ascendente o por ejemplo el regente del ascendente, el medio cielo también, ¿no? Cuando está en una casa angular como la casa 1, la 7, la 4 o la 10, por lo general se siente también como un acelerador, es pisar el acelerador y tener que mantener constantemente los sentidos bien finos, bien lúcidos para poder reaccionar con toda rapidez. Imaginad que vais por la carretera a toda velocidad, además la metáfora de la carretera con Urano en Géminis aplica mucho porque Géminis tiene mucho que ver
también con la conducción y con este tipo de... bueno, de traslados, ¿no? Y de viajes cortos. Entonces, imaginad que vais a toda velocidad por una carretera llena de curvas y llena de gente cruzando y señales, y hay que estar bien atentas y atendiendo a todas esas cosas a la vez, ¿no? Entonces, Urano en Géminis tiene esta velocidad, pero también tiene esa multiplicidad de cosas a tener en cuenta mientras vamos a 10.000 por hora. Entonces creo que esto se va a sentir también como un acelerón. Afortunadamente, cuando Urano entre en Géminis ahora el 7 de julio, lo primero que vamos a tener también es al resto del clima astral recogiendo un poco, retrocediendo un poco, ¿no? Estos retrógrados creo que nos van a ayudar a mantener un poco ese sosiego mientras Urano empieza a desencadenar toda esta tormenta de ideas que es Urano en Géminis, ¿no? Lo que sí puede ser a lo mejor un poco más desafiante es en torno al día 20, 21, que vamos a tener a la Luna activando a ese Urano en Géminis por primera vez, porque claro, es que es muy interesante, porque el mismo día en que Urano entra en Géminis, el día 7, vamos a tener a la Luna entrando en Sagitario. Pero lo curioso es que la Luna va a hacer una oposición a ese último Urano en Tauro, con lo que ese día 6, ese día 7 también puede ser bastante acelerados en algún sentido, ¿no? Pero todavía vamos a estar pues paladeando ese ultimísimo Urano en Tauro, ¿no? Con la Luna en Escorpio en oposición a Urano en Tauro. Acto seguido, la Luna entra en Sagitario y justo después es Urano el que entra en Géminis. Entonces llegarán a ser algo así como una oposición, pero en realidad la activación más fuerte, la activación propiamente dicha de esa Luna en Géminis a ese primer Urano en Géminis va a ser el día 20, el domingo 20 de julio. Ese tiempo, 20 de julio, reservadlo para, no sé, unas vacaciones, un plan de relax, una desconexión, porque esa semana va a ser salvaje en el sentido de noticias y comunicaciones, muy probablemente. Vamos a tener el día 18 a Mercurio retrogradando y acto seguido el día 20 la Luna en Géminis va a activar a Urano en un signo regido por ese Mercurio retro que va a estar recién saliendo estacionario. Entonces, ese día 20, 21 son días en que vamos a notar ese sabor de Urano en Géminis de una forma muy evidente. Ahí es donde vamos a ver realmente de qué se trata. Porque, por lo pronto, cuando Urano entra en Géminis el día 7, todavía lo vamos a tener un poco ahí en experimentación. Todavía hay otras influencias en el cielo que tienen también bastante notoriedad. Pero el día 20 la Luna en Géminis va a dar protagonismo, va a darle todo el altavoz a ese Urano en Géminis. Y yo creo que ahí vamos a ver por primera vez de qué se trata, ¿no? Tomad nota del tipo de ideas, ocurrencias, mensajes, encuentros que puedan llegaros con este primer Urano en Géminis, porque lo que vamos a tener ahora es simplemente un pequeño experimento. Pensad que desde el 7 de julio hasta el 8 de noviembre, este primer Urano en Géminis es simplemente un paréntesis de previsualización. Luego, en realidad, la gran historia empieza a finales de abril del 2026, que es cuando Urano entra en Géminis definitivamente, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, lo que sí quería dejaros son simplemente algunas pinceladas. Ya os comenté que os dejé o os dejaré pronto un post específico de Urano en Géminis, pero por lo pronto algunos ámbitos con los que tenemos contacto en el día a día que pueden verse afectados por Urano en Géminis de una forma más inmediata serían naturalmente telecomunicaciones, conectividad y dispositivos. Este es el momento, este es el mes
en que se rompe el ordenador, se rompe el móvil, se pierde la agenda de contactos. Es como un Mercurio retrógrado redoblado el que vamos a tener a mediados de mes, porque es un Mercurio que va a regir a ese Urano en Géminis y eso seguramente altere muchísimo todas estas cosas propias de Mercurio y de Géminis, ¿no? Entonces, telecomunicaciones, conectividad, dispositivos, gestión de datos y de información, ojo con la privacidad, con la filtración de contraseñas, de datos, todo esto, porque todo lo que tiene que ver con esos datos, por ejemplo, de Internet o lo que sea, pues también va a estar particularmente expuesto, ¿no? Pueden pasar cosas raras también con redes sociales o con contraseñas y cosas así, ¿no? También cabría esperar que Urano en Géminis desatara esa creación automática de conocimiento, temas de inteligencia artificial, Big Data. Sabéis que tomando registro de los datos de grandes colectivos de personas, también se pueden hacer predicciones, ¿no? Con el Big Data, por ejemplo, ¿no? A través de, no sé, las búsquedas que hace la gente en Google, se puede llegar a predecir cuándo va a haber una epidemia de gripe en una ciudad, ¿no? Esas son cosas que ya llevan años hablándose y yo creo que con Urano en Géminis esto se va a desatar, sobre todo porque Urano tiene mucho que ver con la anticipación o incluso con la previsión o la predicción incluso, ¿no? Tiene mucho que ver con el futuro. Entonces, hay algo de gestionar este Big Data, gestionar estos datos que van más allá de lo personal, que tienen que ver con lo colectivo, para tratar de prever fenómenos sociales o fenómenos colectivos. Eso va a ser seguramente un foco de interés muy potente en estos próximos años y ya podríamos empezar a ver alguna innovación tecnológica relacionada con esto tal vez, ¿no? También, por supuesto, temas de noticias y medios, actualidad, redes sociales y plataformas. También redes sociales que cambian sus normas, sus parámetros, su forma de funcionar, redes sociales que se caen, que hay disrupciones, todas estas cosas, ¿no? Cabría esperarlas también en algún sentido. Por supuesto, también temas de debate social, opiniones, discursos e ideologías enfrentados. Ya llevamos mucho tiempo viendo esto, pero creo que con Urano en Géminis se va a hacer mucho más evidente esa fisura ideológica o esa fisura informativa, ¿no? Dependiendo de las fuentes de información que consumamos, nuestra interpretación del mundo y del entorno va a ser radicalmente distinta, seguramente, ¿no? Luego tenemos también temas, obviamente, de relaciones sociales, eventos sociales, mensajes, visitas y encuentros, temas de compañerismo, relaciones casuales, vínculos de fraternidad. Todo esto también puede cambiar un poco la pauta. Yo creo que puede ser un momento en el que nos sorprenda la llegada de algún mensaje o de alguna persona, o de repente puede haber una innovación en nuestra forma de sociabilizar. También pensemos que Urano en Géminis va a ser el nuevo regente de Plutón en Acuario mientras le hace un trígono. Entonces, aquí hay claramente una compenetración entre lo que está proponiendo Plutón en Acuario y lo que está proponiendo Urano en Géminis. Vamos a tener de repente mucho aire, vamos a perder suelo firme, vamos a perder tierra, ¿no? Entonces, creo que esto podría hacer mucho énfasis en este tema, ¿no? De las comunicaciones y las relaciones sociales, la colaboración, cómo creamos conocimiento, también de qué manera formamos parte o no de ciertas comunidades o de ciertos grupos sociales. Entonces también puede haber algo muy orientado hacia ahí, ¿no? Hacia la agrupación con la gente semejante, por ejemplo, y la distancia con aquella persona que sea diferente. Mientras simultáneamente también puede haber como una emergencia de diversidades, ¿no? Muy evidente. Entonces, puede ser, bueno, es un poco la realidad rara que hemos estado navegando en este sentido, pero intensificada, ¿no? Porque Urano en Géminis va a intensificar o a poner de manifiesto a través de múltiples anécdotas y noticias todo este trabajo que ya viene realizando Plutón en Acuario también en esa línea, ¿no? Igualmente también cabe esperar cambios en el uso del lenguaje, cambios en la forma de comunicar, temas relacionados con la innovación en la expresión oral, literaria, la expresión escrita,
También, por otro lado, Géminis es un signo, bueno, que siempre solemos asociar a la escritura, a la literatura y demás, pero también Géminis es un signo muy relacionado con la programación, el cálculo y las matemáticas. Y yo creo que, en cierto modo, con Urano en Géminis habrá muchas innovaciones de programación y también de cálculo, ¿no? Creando otras formas de inteligencia que justamente ayuden de forma artificial, ¿no? Ayuden a elaborar otra conexión de ideas, otra conexión de datos. Entonces vamos a ver de qué se trata, pero yo creo que de aquí a 7 años vamos a ver cómo todas estas cosas que os estoy comentando van a experimentar seguramente una revolución bastante evidente, ¿no? Luego tenemos también cambios a nivel de compras, establecimientos de intercambio, cambios a nivel también de servicios, temas de entretenimiento, de diversión, temas videojuegos, hay algo lúdico también, e incluso pueril, ¿no? Con Urano en Géminis puede haber nuevas formas de entretenimiento que sean temerarias o arriesgadas también, ¿no? Que de repente generen extrañamiento y que sean también un testimonio de este mundo raro e incierto que estamos atravesando, ¿no? Luego, por supuesto, Géminis es el signo del turismo, viajes cortos, transporte, coches, desplazamientos. Y yo creo que Urano en Géminis en particular puede revolucionar bastante la vida urbana, la vida de los barrios y de los vecindarios, y también temas de caminos, carreteras y temas así, ¿no? Yo imagino, bueno, os ponía el ejemplo también en el post que dedicamos ya al año 2025, que también os comenté algunas cosas de Urano en Géminis, os di alguna pincelada de referencias históricas por si queréis volver ahí a chequearlo, ¿no? También os hablaba de que la última vez que Urano estuvo en Géminis había mucho ciudades insurrectas, que también me pareció muy interesante. Hemos estado viendo también algo de esto, ¿no? Ahora el nuevo alcalde de Nueva York es también bastante simbólico en un mundo como este, que hayan elegido a este señor y bueno, pues creo que además va a asumir su mandato, si no me equivoco, dentro de este paréntesis de Urano en Géminis. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esto de las ciudades y las ciudades como núcleo de opinión o como bastión, ¿no? De ciertos idearios. Y luego tendríamos también con Urano en Géminis mucha alteración de cuestiones relacionadas con adolescentes, colegios, pedagogía y también formas de curiosidad, ¿no? Espíritu crítico, pero yo creo que también el uso de la tecnología por parte de los adolescentes creo que va a ser un tema de debate muy candente en estos próximos 7 años, ¿no? Empezando desde ya también. Y luego, por supuesto, y muy relacionado con esto, asuntos de psicología, mente, cómo gestionamos el estrés y el ritmo vertiginoso en el que vivimos, temas de salud mental, neurociencia, conocimiento del cerebro, cómo funciona nuestro sistema cognitivo, qué condicionantes nos hacen adoptar ciertas opiniones o interpretar de determinadas maneras lo que tenemos delante, ¿no? Yo creo que todo esto también es un campo de exploración que en los próximos años va a ser pues, una mina de oro, seguramente, ¿no? Y yo creo que veremos mucho también desarrollarse en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco recapitulación, hemos visto que este mes tenemos sobre todo 3 focos destacados. Uno sería que ya empezamos a tener planetas retrógrados, lo que nos da un cierto respiro, porque son oportunidades para reflexionar, para volver atrás, ¿no? Para recapacitar. El segundo gran tema de este mes es que ya tenemos a Saturno y a Neptuno en una conjunción, si no exacta, prácticamente exacta, están retrogradando a la vez. Neptuno está retrogradando por primera vez en nuestra vida en el signo de Aries y esto es grande, es importante, porque a pesar de que esos mismos días exactos de las retrogradaciones no tenga por qué pasar necesariamente algo tan destacable, o tal vez sí, lo importante es ese camino retrospectivo que estaremos recorriendo de aquí a final de año. Ahora ya empieza el segundo semestre del 2025 y va a tener un sabor radicalmente diferente
al que tenía el primer semestre del año. El primer semestre del año traía sus desafíos, ya hemos superado ese trecho, ha sido un semestre difícil, ya lo hemos superado, ahora nos toca otro semestre que tiene un color muy diferente y que ya abre un periodo de transición muy evidente hacia lo que nos acompañará ya en 2026, ¿no? Entonces, ese sería el segundo gran tema del mes, digamos, ¿no? Esa conjunción de Saturno y Neptuno y todo lo que están abriendo de cara a este segundo semestre del 2025, ¿no? Y luego tenemos este tercer gran tema de Urano entrando en Géminis, que pronto lo hablaremos de una forma profunda, porque es un tránsito que nos acompañará durante mucho tiempo y es claramente algo que le da un color, una nota a este mes de julio bastante impredecible. Vamos a hablar semana tras semana de este mes de julio, pero recordad que este mes va a tener un rasgo algo impredecible, porque Urano entrando en Géminis va a traer alguna nota inesperada, alguna nota sorpresiva, algo que nos parezca extraño o que nos parezca raro, que genere extrañamiento, pero un extrañamiento que también despierta, en cierto modo, la curiosidad, ¿no? Es como si de repente encontráramos un hilo conductor que nos lleva a un nuevo ámbito de descubrimiento, de pensamiento, de reflexión, y esto cambia radicalmente nuestra relación con otras personas o con el entorno o con ciertas ideas o con ciertas ideologías, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a tomar contacto con perspectivas nuevas, con lo que este promete ser un mes bastante revuelto, bastante diverso en sus opciones, ¿no? Y también bastante revuelto. Luego también otra cosa que destacaría a nivel general, pero que simplemente lo comento como una pincelada porque lo veremos con más profundidad más adelante, es que también Marte va a estar llegando a hacer conjunción al nodo sur a finales de mes. Sobre todo en la segunda mitad del mes vamos a notar bastante candente esa conjunción de Marte con el nodo sur, que también es interesante, ¿no? Porque Marte en Virgo está regido también por Mercurio, que justamente toda esa segunda mitad del mes va a estar retrógrado en Leo. Entonces es muy curioso cómo justamente Marte va a estar en conjunción al nodo sur, mientras Mercurio, su regente, está retrógrado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el retorno de una inercia que no es buena, con la que seguramente querramos cortar por lo sano. Entonces, también va a ser un mes bastante depurativo, en el que nos vamos a quitar de encima alguna cosa que ha venido siendo excesiva o alguna cosa que ya no resuena con quién somos, ¿no? O con eso que sentimos que nos representa. En la segunda quincena del mes habrá seguramente una reactividad también con Marte en conjunción al nodo sur. Marte en conjunción al nodo sur no es bueno para temas, por ejemplo, de guerra, pero sí puede ser bueno a nivel personal para cortar por lo sano con cosas que nos conflictúan o que nos hieren o que de forma recurrente se nos hincan siempre por la misma esquina. Entonces creo que también este va a ser un mes liberador en muchos sentidos, ¿no? Así que, bueno, dicho todo esto, después de este resumen de un poco más de media hora, vamos semana a semana viendo qué nos traería el mes. Empezando por la primera semana, del 1 al 6 de julio. Esta primera semana se caracteriza por un clima bastante llevadero, en el sentido de que tenemos el día 2, un cuarto creciente en el signo de Libra, que nos ayudaría a impulsar, a llevar adelante algún aspecto armonizador en nuestra vida, ¿no? Es por fin voy a realizar esto que va a traer armonía o sosiego a mi vida, ¿no? Entonces es un cuarto creciente interesante también para impulsar acuerdos o para impulsar relaciones interpersonales equitativas o por lo menos para tratar de hacer justicia en alguna situación que previamente hubiera parecido más conflictuante, ¿no? Entonces ese cuarto creciente del día 2 de julio se puede aprovechar para hacer algo que sea bello o que sea armónico o que sea relacionalmente interesante, ¿no? Por ejemplo, para compartir alguna cosa nueva, alguna experiencia, puede estar bien, ¿no? Y luego, pues el día 4 tenemos también concentrada mucha actividad, porque el día 4 de julio tendremos a Venus en conjunción a Urano,
Venus en conjunción a Urano va a ser el último gran aspecto que reciba Urano antes de cambiar de signo. Obviamente el día 7, como ya os comenté antes, también la Luna va a llegar a ser una oposición a Urano en Tauro antes de que cambie de signo, pero digamos que la conjunción de Venus a Urano del día 4 de julio va a ser el último gran aspecto de un planeta que no es la Luna a Urano antes de que cambie de signo. Entonces es significativo porque Venus está en el final de Tauro y está visitando por última vez a Urano, ¿no? Que es un planeta al que ha hospedado en su propio signo desde 2018. Entonces es una conjunción de despedida, vamos a decir así, ¿no? Que nos puede ayudar a comprender también cómo ha cambiado nuestra forma de valorar ciertas cosas, cómo han cambiado nuestros valores o nuestros principios en estos últimos años, pero también cómo ha cambiado todo eso que amamos o a lo que concedemos valor, también cómo hemos venido experimentando una evolución en nuestra forma de habitar el placer, de relacionarnos con el cuerpo. También, por supuesto, a nivel de relaciones puede haber algo un poco innovador, ¿no? Digamos que cuando hay una conjunción de Venus y Urano, hay algo intranquilo e inconformista en todo lo que representa Venus, ¿no? En este caso, temas de dinero, relaciones, valores, temas de belleza, de estética, de arte, pero también de cuerpo, ¿no? Hay algo como muy sensorial relacionado con ese Venus en Tauro. Entonces, digamos que puede haber una tensión, un inconformismo que justamente resulte revelador, ¿no? Porque también Urano hace esto, genera esa tensión y al contemplar por dónde sale esa tensión, pues comprendemos algo que tal vez era más o menos evidente, pero que no había sido tan evidente o tan visible como hasta ese momento, ¿no? Entonces, esta conjunción de Venus y Urano se podría sentir también como una desestabilización de ciertas cosas que traiga consigo también grandes preguntas, ¿no? Eh, y especialmente a nivel colectivo esperemos tema con la inflación y con la economía, porque además ese mismo día 4 vamos a tener también a Venus entrando en Géminis, o sea, hace una conjunción con Urano e inmediatamente entra en Géminis, se va a quedar en Géminis hasta el 31 de julio, copresente en Géminis con Urano y con Mercurio retro, con lo que este mes va a haber sí o sí grandes noticias, comunicaciones relacionadas con presupuestos, con dinero, temas del valor de las cosas también, el precio de las cosas, porque Venus en Géminis introduce también esta idea, ¿no? del precio de compra de las cosas o las condiciones de compra, las condiciones de envío de lo que compramos también, ¿no? También el precio de ciertos servicios. Entonces creo que hay algo relacionado con este tema que seguramente tenga relevancia durante todo el mes y seguramente lo empecemos a tener ya muy presente desde ese mismo día 4 de julio. El 4 de julio también es una fecha simbólica, ¿no? En algún que otro ámbito de la Tierra. Lo dejo ahí, ¿no? Y luego tenemos a Neptuno entrando retrógrado ese mismo día, 4 de julio, en el grado 2 de Aries. Como habíamos comentado ya, cuando Neptuno entre retrógrado, esta va a ser la primera vez que Neptuno entra retro en Aries, así que en este momento pues tenemos mucho para procesar, ¿no? Con este primer contacto de Neptuno en Aries se han venido desencadenando ciertas cosas desde el 30 de marzo que ahora pues cabe reflexionar, ¿no? Digamos que es un momento en el que hay algo que se establece mucho más claro después de un tiempo de mucha ambigüedad. Puede haber también mucha gente que se sienta engañada con Neptuno entrando retro este mismo día en que Venus activa a este último Urano en Tauro, ¿no? De repente puede haber una relación clara entre algo que se revela a nivel económico o a nivel de valores y algo que se había estado presentando como novedoso o como épico que luego puede tener más de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que podría ser un día en el que también algo se muestre
lúcido o simbólico, simbólicamente claro, ¿no? Y que a partir de aquí pues también haya una reflexión importante acerca de ciertas cosas a las que habíamos concedido valor o a las que habíamos concedido ilusión o capacidad para inspirarnos o para ilusionarnos, que luego de repente son más problemáticas de lo que hubiéramos considerado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también será un momento para preguntarnos un poco qué estamos haciendo en determinados ámbitos, ¿no? Puede ser un día un poco confuso en el que también tengamos las emociones a flor de piel y donde no todo el mundo nos va a caer en gracia. Es un día en el que la paciencia brilla por su ausencia y esto se puede sentir también un poco constrictivo, tal vez, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, con Venus en Géminis vamos a tener ganas de movernos y a pesar de la confusión y de todo, pues creo que al menos por la curiosidad, pues sí tendremos ganas de involucrarnos en ciertas cosas, pero con un sentimiento interno de duda bastante potente tal vez, ¿no? Entonces, ese día 4 de julio va a ser seguramente ajetreado, pero también confuso. Yo sobre todo destacaría eso, ¿no? A nivel personal creo que esa sería la clave de ese 4 de julio. Ajetreado, pero confuso. Sensiblemente confuso, mental y socialmente ajetreado. Entonces también cabe esperar encuentros que son que nos descolocan un poco, también encuentros que nos descolocan a nivel emocional, ¿no? Cosas que parecen ser una cosa y luego son otra, ese tipo de asuntos. Entonces es un día un poco tenso o un poco denso, según cómo se mire, ¿no? Y luego, por otro lado, también algo que me interesa de este 4 de julio es que Venus en conjunción a Urano y luego entrando en Géminis es muy independiente. Hay algo de autonomía, ¿no? Relacionado con este aspecto, sobre todo a nivel de cómo decidimos relacionarnos con otras personas. Sin embargo, Neptuno entrando retrógrado hace énfasis también en ciertas formas de dependencia. Entonces, es posible que si vivimos alguna situación social rara o extraña, eso nos lleve también a recapacitar acerca de las interdependencias que hay entre la gente o incluso hasta qué punto hay personas a las que hemos concedido, ¿no? Ese rol de estar, de ser un apoyo y qué pasa cuando esas personas no están o cuando de repente hacemos algo de una forma más independiente, ¿no? Yo creo que ese 4 de julio es muy interesante para comprender algo acerca de cómo nos relacionamos o de cómo establecemos esa interacción con otras personas o hasta qué punto necesitamos de un acompañamiento para tomar ciertas iniciativas, ¿no? O para hacer cosas que nos hacen ilusión, cuál es el papel que tiene otra gente en esas actividades que queremos realizar también. Y luego, claro, una vez que Venus entra en Géminis, lo primero que va a hacer es pues una serie de aspectos a todos estos planetas lentos que tenemos en el comienzo de los signos de fuego y de aire. En otras palabras, tendremos el día 6 a Venus en sextil a Saturno y a Neptuno y el día 7 ya Venus hará un trígono a Plutón. Entonces, este fin del 5 y el 6 de julio vamos a tener a Venus en conversación con todos y cada uno de esos planetas lentos. Y de este modo Venus también va a dar un paso al frente, anticipando de alguna manera esos puntos que va a estar activando Urano también. Es decir, Venus actúa un poco como la telonera de Urano entrando en Géminis, ¿no? Entonces va a estar haciendo esos aspectos que luego hará Urano también. En principio, el día 6 con Venus en sextil a Saturno o en sextil a Neptuno, cabría reflexionar también mucho acerca de los límites personales o las interdependencias, los apoyos sociales, ¿no? Que son cosas que ya os he comentado. Y luego también con Venus en sextil a Saturno puede haber una reflexión interesante acerca de
los frutos de nuestros esfuerzos, nuestro sentido de realización personal y de logro. Puede haber mucha reflexión acerca de cuál es el verdadero sentido de lo que estamos haciendo, hasta qué punto nos sentimos realizadas o nos sentimos a gusto u orgullosas de eso que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Es un poco un día un poco existencial ese día 6 de julio, donde tendemos a preguntarnos muchas cosas acerca del significado mayor de lo que estamos haciendo, ¿no? De dónde invierto mi tiempo, dónde pongo mi talento, mis competencias, mi energía, ¿no? Dónde pongo mi ilusión también, hasta qué punto me siento a gusto, ¿no? Con el esquema que había venido siguiendo. Entonces hay mucha reflexión en este sentido, aparte de que también el día 6 vamos a tener a la luna gibosa creciente ya casi iluminada al completo en el signo de Sagitario. Entonces también esto genera ah, una, eh, una extraordinaria presencia, una volumetría casi de las emociones, ¿no? Que nos tiene ahí como a flor de piel. Creo que va a ser un fin de muy sensible, con Neptuno recién entrado retro, con Urano incrementando la tensión y luego encima con esta luna en Sagitario en recepción mutua con Júpiter, ¿no? Creo que ese domingo 6 puede ser sin duda muy emocional, muy emotivo, muy intenso, ¿no? Por algún motivo. Y eso seguramente nos lleve también a reflexiones bastante exigentes. Yendo a la segunda semana, la semana del 7 al 13, pues vemos que ya el 7 empezamos con todo, porque ya en ese momento pues tenemos a Urano entrando en Géminis, al que ya le dedicamos unas palabras antes. No voy a repetir todo, ¿no? Pero sí es verdad que con Urano entrando en Géminis ya la semana empieza muy determinada a desarrollar toda esa semana ya ese sabor uraniano, ¿no? Mensajes que no esperábamos recibir, sorpresas que de repente nos descolocan, encuentros que cambian nuestra perspectiva acerca de un entorno social o de una situación. Ruido en el barrio, que son cosas que también podríamos tener con Urano en Géminis, es decir, todo esto que a veces nos rompe los nervios, ¿no? Y que tiene que ver también con esta interferencia mental que es toda una disrupción. Por ejemplo, podemos pensar con Urano en Géminis, pues en un lunes de mucho ruido o donde hay cosas raras en el tráfico o en el transporte, cosas raras con trenes, con autobuses, ¿no? Con aviones también. O sea, no es un día en el que confiar demasiado en ese tipo de cosas. Y luego también puede ser un día disruptivo en este sentido, ¿no? De algo que de repente acapara nuestra atención sin que lo hubiéramos previsto y queda ahí retumbando, ¿no? Entonces puede ser también un poco irritante este primer contacto de Urano en Géminis, porque supone una hiperestimulación de la cabeza, ¿no? Muy importante. Creo que en este sentido esta semana va a ser muy importante también encontrar tomas de tierra, encontrar un punto de sosiego. Y creo que desde luego a mitad de la semana, el 10 de julio, pues vamos a tener algo de esto, ¿no? Porque ya tendremos a la luna llena en Capricornio. Esta luna llena de tierra nos va a venir muy bien en medio de una semana tan ajetreada a nivel mental. Urano en Géminis va a tener esa tónica tensionante, casi irritante, ¿no? Toda esa semana y por supuesto más allá, pero esa semana, como son los primeros días, lo vamos a sentir un montón. Y esta luna llena en Capricornio del 10 de julio nos va a situar mucho. Esta luna llena viene de un novilunio que teníamos el 30 de diciembre del 2024. No sé si identificáis algún propósito de año nuevo que tuvierais a finales de diciembre del 2024. Me río porque han pasado tantas cosas en este primer semestre del año que yo imagino que si ahora volvemos a nuestro cuadernito, ¿no? A nuestra libretita o lo que fuera, a chequear cuáles serán esos propósitos de año nuevo, yo estoy segura de que más de una se va a sorprender, ¿no? Porque puede ser que las prioridades que teníamos o los deseos que teníamos en ese final de 2024
ya no encajen, ¿no?, con la lógica que estamos teniendo ahora. Entonces creo que es un momento interesante, ¿no?, también para entender lo que ha madurado con este paso de tiempo. Eso también es importante. Aquella luna nueva que tuvimos en Capricornio el 30 de diciembre del 2024 fue una de las primeras lunaciones que tuvimos en este signo de Capri sin Plutón de por medio. Y esto es muy significativo porque implica que pues fue un momento en el que realmente sembrábamos algo que podía tener consecuencia, que podía tener duración, que podía ser una base firme. Entonces, esta luna llena que nos ayuda a reconocer el resultado de todo este trabajo que hemos invertido en volver a estabilizar o volver a reconstruir esa zona Capri después de esos años horribilis que tuvimos ahí, con todos esos tránsitos tan complicados, ¿no?, que tuvimos en 2020 en esa zona, y desde entonces como que ha habido mucho ajetreo ahí, pues de alguna forma con esta luna llena vemos cuál es esa nueva base o esa nueva forma, ¿no?, de todo esto que hemos podido estar haciendo en estos últimos 6 meses para reconstruir esa área o para estabilizar esa área o para dar sostén a esa área, porque también a veces Capricornio es contención. La luna en Capricornio también es como damos contención y sostén a esto que necesitamos o a esto que realmente es importante en nuestra biografía o nuestra historia de vida, algo que realmente queremos construir con nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, con esta luna llena del 10 de julio, pues se revela, ¿no?, de qué modo hemos construido este nido seguro, ¿no? o este nido protegido para realmente albergar esto que es importante en nuestro estilo de vida, o incluso para albergar aquello que estructuralmente es un centro dentro de nuestro esquema de vida. Entonces es una luna llena que tiene mucho que ver con las prioridades y cómo hemos logrado o no arropar a través de la estabilización de cosas pues bastante tangibles a esto que necesitamos nutrir o que necesitamos sostener. Pero también es una luna llena que nos ayuda a contemplar ese efecto del paso del tiempo en el tipo de decisiones de vida que hemos estado tomando recientemente y también en el tipo de desarrollo que han venido teniendo, ¿no? Esta es una luna llena en Capricornio regida por Saturno a punto de retrogradar. O sea que también esto es importantísimo, ¿no? Porque Saturno retrograda el mismo día 13, solamente 3 días después de esta luna llena en Capricornio. Y esto implica que en el momento de la luna llena, que la luna está en su punto álgido, Saturno también está en un momento muy intenso, ¿no? Saturno y la luna son naturalmente antagónicos porque representan arquetipos muy confrontados. Y sin embargo están ambos muy fuertes, ¿no? Entonces, esto hace pensar también reflexiones acerca, por ejemplo, de los intereses individuales y los intereses sociales, o los principios personales y los derroteros que toma el mundo de la ahí fuera, ¿no? Puede haber una tensión particular entre el contexto tal y como está desarrollándose y cómo nos afecta o cómo nos circunscribimos a ese contexto con todo lo que tiene, y cómo esto pues también modula un poco o acota un poco aquello que podemos o no realizar, ¿no? Es como que también es un momento para asumir condiciones o limitaciones que pues aportan alguna luz diferenciadora a eso que queremos realizar, ¿no? También es un momento interesante porque esta luna llena en Capri está haciendo un aspecto armónico a Marte y a los nodos. O sea que ya tenemos a Marte bastante cerca del nodo sur y de hecho pues tenemos a las luminarias en aspectos armónicos a este Marte. También 2 días después de esta luna llena, el día 12, tenemos al Sol perfeccionando un trígono al nodo norte. Entonces aquí pues claramente cabe esperar
pues que se den situaciones que sentimos como casi predestinadas, por decirlo así, ¿no? O también son situaciones que tienen un significado biográfico profundo o que tienen un sentido de acuerdo a nuestra propia historia o que tienen un sentido memorístico también. Hay algo que nos retrotrae un poco al pasado de nuestros deseos, ¿no? A esos deseos pretéritos, porque tanto Saturno retrogradando en Aries ese domingo 13, como ese Marte haciendo conjunción al nodo sur, que son los dos grandes aspectos que protagonizan a esta luna llena en Capri del 10 de julio, pues son ambos aspectos que nos llevan a recordar el deseo pasado, a recordar el deseo pretérito, a recordar las acciones del pasado o también cómo gestionamos los deseos en el pasado. Que por cierto es un gran tema de este mes también, porque pensemos que a finales de mes vamos a tener a Quirón retrogradando en Aries y ya llegaremos a esa zona del mes, pero ya os digo que Quirón retro en Aries es todo un temazo, porque esta va a ser la última vez en nuestra vida que Quirón retrograde en Aries, ¿no? Entonces ya nos estamos preparando también para que el próximo año Quirón continúa adelante, entra en Tauro y esto también es fuerte, ¿no? Entonces, este es un mes, el mes de julio, en el que también reflexionamos mucho acerca de las batallas del ayer, de las batallas perdidas, pero también de las nuevas oportunidades para luchar esas batallas, para recuperar esos deseos que habían quedado latentes o que en el pasado no pudieron ser, pero que ahora sí tienen ese nido seguro o esa estructura de contención suficientemente sólida como para poder darse, ¿no? Entonces, también puede ser una luna llena, esta del 10 de julio, ciertamente triunfal para algunas personas, porque puede ser un momento en el que por fin hay algo que está maduro, por fin hay algo que está listo y que responde de alguna manera a un propósito sostenido en el tiempo que llevábamos mucho tiempo deseando o que llevábamos mucho tiempo intentando encauzar. Pero también es una luna llena en la que no es solo todo lo que reluce, porque también es posible que a través de este reconocimiento realista de lo que estamos viviendo en el presente y del mundo en el que nos encontramos ahora, también encontremos que hay muchos deseos que nos habían motivado mucho en el pasado que ya no tienen razón de ser, que están obsoletos, que ya no tienen cabida, que por desgracia han quedado atrás, irrealizados y no habrán de realizarse porque ya no tienen razón de ser. Entonces es un momento bien peliculesco cuando lo pensamos, ¿no? Me hace pensar un poco en los puentes de Madison, esta idea de, bueno, el deseo arrollador, pero también esa visión realista de lo que queremos y de las consecuencias que tiene dentro de nuestro esquema de vida, ¿no? Entonces, también hay algo de esto, ¿no? De ver a través de esa madurez hasta qué punto queremos dar ese espacio o no al deseo, considerando que también hay otras prioridades en nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante, ¿no? Desde luego, y es un clima muy particular. También recordemos, una vez más, que Urano está en Géminis. Empezamos la semana también con Venus en trígono a Plutón, entonces esta idea de los puentes de Madison, ahora que lo pienso, es una buena metáfora. No la tenía preparada, pero me parece que encaja muy bien, ¿no? No sé si habéis visto la peli. No tiene por qué gustaros, no es mi peli favorita, ni mucho menos. Pero bueno, en cualquier caso, es una semana que entra como muy apasionada, pero que luego tiene este punto de madurez en medio, ¿no? De reconocer las propias limitaciones, reconocer prioridades, jerarquizar intenciones, jerarquizar intereses. Y esto pues también tiene algo que enseñarnos acerca de nuestra gestión del deseo, que es algo que también nos enseña mucho Saturno retrogradando en Aries, ¿no? Cómo me relaciono de forma madura con mis deseos. Vemos que este planeta retrogradando en Aries pues también está rodeado, ¿no? Con esta luna llena en su signo de toda una serie de cosas que también ayudan, ¿no? a reflexionar en estas cosas de una manera llevadera en torno a esos días.
Lo último que quería decir en relación a esta semana también es que con Urano entrando en Géminis, puede desatarse mucho este espíritu como de huelga, de más inquieto, revolucionario, ¿no? Grupos que desean expresar su opinión o que desean plantear debates o que desean plantear datos rigurosos o tomar medidas diferentes. Entonces va a ser necesario tener también flexibilidad porque puede haber disrupciones de servicios. Sobre todo si hay algo ahí organizado, ¿no? Que se está dando y que supone una disrupción respecto a lo habitual. Pero en particular me hace pensar también en estas huelgas de trabajadoras y trabajadores del hierro, que es algo que también estuvo como muy vigente en los últimos días de junio en algunos lugares, ¿no? Y desde luego Aries tiene mucho que ver con el hierro, entonces podríamos pensar noticias, circunstancias, debates que tengan que ver con este tipo de ámbitos, ¿no? El hierro, los coches, el acero, los metales en general, coches, transportes, cohetes, obviamente, eso por la parte geminiana, pero también temas relacionados, por ejemplo, con el deporte o con el movimiento, juegos competitivos, deportivos, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que esa semana del 7 al 13 podría haber bastante énfasis en estas cosas. Y luego también esa luna llena del día 10 tiene un punto también como de culturistas, que sé que puede parecer muy específico, pero tiene como este punto, ¿no? de culturistas, personas que trabajan su cuerpo, personas que trabajan sus músculos, que trabajan su masa física, ¿no? Entonces, también puede ser una semana en la que mucha gente cumpla su propósito del pasado año nuevo y se apunta al gimnasio perfectamente, ¿no? Pero también creo que puede ser un momento interesante en el que reflexionar acerca de qué significado tiene en el contexto actual la fuerza física o el tener el privilegio también, ¿no? De trabajar el cuerpo, dedicándole ese tiempo, dedicándole ese cuidado. Creo que puede haber también alguna reflexión por ahí. También porque Marte en Virgo es muy dado a esto, ¿no? De voy a perfeccionar mi técnica, voy a perfeccionar mi cuerpo. Entonces también puede haber algo que se note a un nivel muy físico. Por otro lado, y también nos va a parecer muy anecdótico o como muy específico, pero a quien le importe creo que va a ser muy importante, creo que también con Urano en Géminis hay algo relacionado con las prótesis. Prótesis, por ejemplo, de piernas o brazos o manos, pero también gafas, ¿no? O, todo tipo de prótesis que puedan ayudar a las personas a recuperar calidad de vida. Eh, y sobre todo movilidad, ¿no? Entonces, también puede ser una semana en la que incluso de forma tangible se pueda dar, ¿no? Algún progreso en ese aspecto o alguna novedad en ese aspecto, ¿no? Entonces, de repente puede ser también interesante. Yendo a la siguiente semana, del 14 al 20, aquí ya las cosas se ponen complejas, ¿no? Iniciamos la semana con todavía Saturno estacionario. Recordemos que Saturno entró retrógrado el día 13 de julio y todavía el 14, 15, 16 vamos a notar bastante a este Saturno estacionario, con lo que en principio es una semana en la que nos va a costar un montón atenernos al plan establecido. Es una semana en la que los tiempos, los ritmos y la intensidad productiva van a verse muy alterados. Bien sea porque de repente somos capaces de concentrarnos un montón y adelantar un montón de trabajo, bien sea porque somos incapaces de tomar un lápiz o de hacer algo útil, ¿no? Yo creo que pueden darse también esos dos extremos, ¿no? Personas que se sientan súper agotadas o
extenuadas mentalmente, que les cuesta mucho hacer cualquier cosa y que más valdría pues tomarse unas vacaciones o tomarse un tiempo, ¿no? Si fuera posible. Y luego otras personas que pueden estar a tope, tipo Hulk, cargando con el mundo a sus espaldas y haciendo de todo, ¿no? Creo que ese Saturno estacionario va a incidir mucho en cuestiones de trabajo, de productividad, y desde luego puede darse también alguna situación algo incómoda, relacionada también con la impaciencia frente a algún procedimiento formal en el trabajo o, por ejemplo, a través de la administración o alguna institución, ¿no? Algún procedimiento formal que esté atascado y que, sin embargo, necesitemos resolver para ya. Entonces puede haber también una cierta impaciencia o una sensación de que hay algo que no está funcionando como debiera y que afecta de alguna forma nuestros planes. Entonces empezamos la semana con Saturno estacionario, que ya es un clima pesado, ¿no? O incluso frustrante, porque Saturno estacionario en Aries, claro, Aries es un signo al que le gusta la agilidad y la velocidad, y tenemos ahí a Saturno y a Neptuno juntos, retrógrados en Aries. Entonces, esto es como querer avanzar a la fuerza bruta y encontrar todo el tiempo un anclaje, ¿no? Algo que nos impide avanzar a la velocidad que querríamos. Entonces, puede haber algo complejo en este sentido. Yo os diría que no es una semana para forzaros a nada, porque primero tenemos a Saturno estacionario esos primeros días de la semana y luego tenemos a Mercurio retrogradando, y este no va a ser un Mercurio retro cualquiera, este va a ser un super Mercurio retrógrado, porque va a estar retrogradando afectando también a Urano en Géminis, que Urano acaba de entrar en Géminis el 7 de julio. Entonces, es una semana media atascada, bastante atascada, ¿no? Además, también tenemos a la luna menguando, tenemos el día 18 a la luna en cuarto menguante en Aries. Entonces, también es un momento en el que vamos a tener ganas de cortar, cortar, cortar con cosas, quitarnos peso de encima, prescindir de cosas que suponen una tarea que nos carga y simplificar. Vamos a necesitar simplificar. También es posible que nos quitemos de encima muchas actividades o muchas cosas que pretendíamos hacer y vemos que no damos abasto. Entonces hay un clima también de renunciar a luchar esa batalla por ahora, ¿no? Es como, podríamos luchar esto, pero vamos a renunciar a luchar esto hoy porque estamos cansadas, ya lucharemos mañana, ¿no? Entonces hay como una postergación de problemáticas, una postergación de conflictos también, ¿no? Eh, que se siente también como una suspensión del momento, un poco tensa, ¿no? Con Saturno y con Mercurio estacionarios a la vez, puede haber justamente una división en bandos que está suspendida en el tiempo con una gran tensión, pero está como flotando en el aire, ¿no? A punto de estallar, pero manteniéndose ahí. Entonces, no sé si alguna vez habéis visto a estos gatos, estos perros, ¿no? Que cuando se encuentran se quedan ahí mirándose a los ojos totalmente quietas como estatuas. Mi perra lo hace, ¿no? Es antes de jugar, antes de saltar, pero es esa suspensión del momento, ¿no? De estoy a punto de saltarte a la yugular, pero no lo voy a hacer todavía. Entonces hay algo ahí de darle esa suspensión, ese intríngulis a las cosas, ¿no? Que es un momento de máxima atención en alguna cosa, pero también de mucha quietud, de mucho silencio, pero es un silencio estruendoso, ¿no? Es un silencio arriesgado o peligroso, vamos a decir. Entonces, puede que sea un momento en el que también el ojo público está a la expectativa de que alguien se posicione o se pronuncie frente a algo que es difícil o que es complicado, pero no llega con esa agilidad esperada la noticia o el mensaje que resuelva la incertidumbre. Entonces, digamos que esa semana puede haber una gran expectativa, ¿no? Una gran atención en algo que está ahí medio estancado, pero que igualmente hay mucha expectación al respecto.
Entonces, este Mercurio retro va a ser potente. Mercurio va a retrogradar el día 18, pero ya se va a estar sintiendo con anterioridad. De hecho, Mercurio entró en sombra pre-retrógrada el 30 de junio. Con lo que todo lo que vamos de mes, ya Mercurio había estado ahí acumulando ideas, noticias, anécdotas, experiencias que luego servirán también como leña para aprender esas reflexiones que va a estar armando en su retrogradación, ¿no? Entonces, todo lo que vamos de mes, pues ya Mercurio estaba en sombra, ha ido acumulando cosas y con Mercurio entrando retro el día 18, pues empezará a desatar ahí sus reflexiones, sus búsquedas, sus acostumbradas y caóticas cenefas, de que sabéis que Mercurio retro es muy disruptivo en temas de documentos, mensajes, emails que llegan por equivocación y que terminan por ser reveladores, cosas que exponen información sin pretenderlo, pero también decisiones erradas o que están faltas de una información que era pertinente y que luego requieren pues de volver otra vez sobre el tema, volver a reflexionarlo, volver a analizarlo, ¿no? Entonces, ese Mercurio retro en Leo pues también nos trae mucha reflexión acerca de hasta qué punto nos identificamos con ciertas experiencias que están tomando también una cierta centralidad en nuestra vida, ¿no? Hasta qué punto nos interesa vivir esa experiencia o hasta qué punto nos sentimos partícipes de esas experiencias o vivencias que tocan a nuestra puerta, ¿no? Eh, También creo que está esta pregunta de hasta qué punto yo me identifico con esta persona que tengo delante, hasta qué punto considero que sea mi semejante. Que creo que es una pregunta muy pertinente a día de hoy con todo lo que vemos también, ¿no? ¿Hasta qué punto esta persona es mi semejante? ¿Hasta qué punto puedo identificarme con esta gente que es rara, que es diferente, que tiene alguna característica que no encaja conmigo, ¿no? Sobre todo porque Urano en Géminis va a estar muy presente también durante esta retrogradación de Mercurio en Leo y creo que hay algo de esto que va a tener también mucha notoriedad. ¿Hasta qué punto me identifico con esta persona que piensa de una forma radicalmente distinta a la mía, ¿no? O que tiene intereses radicalmente diferentes a los míos? ¿Hasta qué punto somos parte de lo mismo? ¿O hasta qué punto ese centro se rompe, se divide en dos, se escinde, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, me viene ahora esta imagen de, no sé si alguna vez, pues seguramente sí, habéis abierto un huevo que tenía dos yemas, ¿no? Entonces, hay algo aquí con este Mercurio retro que me hace pensar en qué ocurre cuando estamos conviviendo en un espacio muy reducido con el que nos identificamos, que es nuestro eje del mundo, que es nuestro centro del mundo, pero tenemos como esta división irreparable, ¿no? De que dentro de esto que queremos que sea nuestro centro o nuestro hogar, hay realmente dos centros excluyentes entre sí. Entonces creo que esto habla de divisiones, divisiones dentro de casa o divisiones dentro de ese espacio que era un centro público o un centro de un hogar, ¿no? Y esto puede tomar también tintes colectivos hasta cierto punto, ¿no? Entonces con Urano en Géminis puede haber realmente una división de gente de acuerdo a esquemas de pensamiento, filosofías de vida, mm, formas de vivir también. Puede haber un extrañamiento frente a las formas de vivir de otras personas y puede haber al final una sensación de que esa cáscara que nos contiene, siendo tan diferentes, se quiebra. Y entonces ahí pues hay un derramamiento, ¿no? Una expansión, un alejamiento.
de lo divergente. Entonces, todo esto pues también yo creo que va a dar que hablar bastante acerca de mecanismos de exclusión, hasta qué punto es pertinente o no sostener el diálogo con ciertas personas, hasta qué punto la estrategia de la tolerancia o de la escucha encaja en ciertos contextos. Entonces, creo que también vamos a ver opiniones bastante extremas y seguramente bastante desacertadas, porque con Mercurio retro en Leo, rigiendo a Urano en Géminis, habrá más de una persona que tenga ganas de tomar un megáfono y gritar al universo sus verdades para luego darse cuenta de que eran verdades precipitadas, destempladas o desacertadas, que luego pueden tener un coste muy importante a nivel de imagen pública, que es otro tema de Leo. O sea que ojo también con las declaraciones esos días, porque puede haber también un efecto importante en la imagen pública derivado de ese tipo de cosas que decimos precipitadamente o que decimos sin pensar, ¿no? Entonces, digamos que también puede haber palabras que se dicen en confianza, porque Mercurio en Leo también tiene este punto carismático, de hablar desenfadadamente, de una forma muy expresiva, muy personal, ¿no? Pero luego puede ser que esas palabras dichas en confianza se descontextualicen con Urano en Géminis o que directamente, a pesar de ser dichas en confianza, sean desacertadas igualmente y terminen por resultar inquietantes para la gente que escucha, ¿no? Entonces, creo que hay algo de esto, ¿no? Inquietud frente a mensajes o palabras o temas así que a lo mejor no terminan de ser acertadas o no terminan de adecuarse a los requerimientos del momento, ¿no? Entonces podríamos esperar que haya también declaraciones o mensajes o conversaciones que tengan esa, como ese lema de ser aclaratorias, pero que en realidad introducen ruido o confunden aún más la situación. Entonces, ese día del día 18, pues también tengamos calma, ¿no? No nos precipitemos y luego pues también tengamos compasión, ¿no? de nuestras interlocutoras e interlocutores, porque puede ser que en general la gente no esté muy lúcida ese día o no tan lúcida como pudiera estarlo, ¿no? Ese día también vamos a tener a Mercurio en sextil a Venus. Entonces también hay algo de disfrutar, ¿no? También de ese foco o disfrutar de esa visibilidad que podamos tener a la hora de decir ciertas cosas, pero igualmente tal vez no sea el momento más adecuado, ¿no? Para decir según qué cosas. También aquí sí puede haber también mucho esta faceta tan famosa de Mercurio retro de mensajes de amores perdidos, de gente del pasado que retorna, amistades del pasado, ese tipo de cosas, porque Mercurio entrando retro en sextil a Venus es esa oportunidad de tirar la caña una vez más, esa oportunidad de repescar a esa persona que habíamos perdido o esa persona que se había extraviado, pero que de repente la recordamos y de repente es la persona que es como nuestro gran amor o nuestra gran amiga, ¿no? Y queremos otra vez recuperar ese espacio. Entonces, también puede haber un apasionamiento, una tensión también a nivel de atracciones, muy interesante, ¿no? Mm, Recordemos aquella idea de la suspensión del momento, pues también en un sentido de seducción, que también la seducción es algo muy leonino, se puede dar, ¿no? Una sensación de estar ahí viviendo esa historia, ¿no? De atracción, de seducción, de juego amoroso, que también es muy leonina. Pero igualmente puede que sea una historia que no tenga la resolución prometida, ¿no? Entonces también por ahí puede haber algo que, bueno, pues que hace mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Puede haber algo así. Pero bueno, eso pues dependerá también del criterio de cada cual, obviamente, ¿no? Simplemente por daros algunas fechas, el 18 de julio Mercurio entra retro en el grado 15 de Leo.
El 31 de julio alcanzaría su punto medio de retrogradación, con lo que para el 31 de julio ya tendríamos bastante más claro cómo puede llegar a resolverse esta historia, ¿no? O sea que también tener esto en mente, como que 2 semanas después de que Mercurio entre retro, vamos a tener todo bastante más situado, bastante más claro. Entonces, simplemente con esperar un poco, pues también podemos tal vez tener una visión como más certera o más clara sobre algún asunto, ¿no? Entonces, si tenemos opción de tomar decisiones y podemos postergarlas un par de semanas hasta el 31 de julio o un poquito más allá, pues mejor que mejor, ¿no? Sobre todo si tenemos tiempo para ello. Ahora bien, que no podéis postergar decisiones, firmas de contratos y demás, que son cosas que siempre me preguntáis, no pasa nada, o sea, podemos hacer cosas con Mercurio retro, no hay problema. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que hay una gran posibilidad de que si hacemos algo importante con Mercurio retro, haya algo que no salga como lo previsto. No tiene por qué ser algo que salga peor de lo previsto, puede ser también mejor de lo previsto, pero es, digamos, un momento como más arriesgado, ¿no? Porque es más inestable, más impredecible. Pero bueno, en cualquier caso, el 11 de agosto ya Mercurio entra directo en el grado 4 de Leo y a partir de ahí vuelve a recorrer otra vez esa zona de sombra post-retrógrada hasta el 25 de agosto. Entonces, cabe esperar que algo que nos está rondando mentalmente mucho o incluso socialmente, ¿no? Algo que nos está rondando, que despierta nuestra curiosidad, nuestro interés, que reclama nuestra atención en este mes de julio, todavía se va a extender mucho también durante el mes de agosto. Entonces, son 2 meses en los que la tónica mental está ahí en una, ¿no? Focalizada en esta área de la primera mitad de Leo. Entonces, observad en qué zona de vuestra carta cae esa primera mitad del signo de Leo, porque ahí es donde habrá seguramente una reflexión bastante importante en estos meses, o también es donde podría haber una búsqueda significativa que altere vuestras primeras experiencias de este tránsito de Urano en Géminis. Yo lo que os sugiero es que miréis dónde está el principio de Géminis en vuestra carta astral, que miréis dónde está el comienzo de Leo en vuestra carta astral, sobre todo la primera mitad de Leo, y que intentéis entender un poco qué es lo que podría conectar ambas casas. Porque sobre todo con esta retrogradación de Mercurio hay una búsqueda personal o una reflexión personal en esa zona de Leo que puede afectar de una manera bastante significativa al tipo de tensiones, motivaciones, revelaciones que trae Urano en esa zona del principio de Géminis, ¿no? Entonces, son zonas que van a estar ligadas, por decirlo así, ¿no? Y de hecho, esa misma semana lo vamos a notar porque justo tenemos el día 18 a Mercurio entrando retrógrado y con Mercurio todavía estacionario, ese fin del 19 y 20 de julio, vamos a tener a la Luna entrando en Géminis, activando por primera vez a Urano en Géminis. Entonces ahí sí, con esa conjunción de la Luna a Urano, que luego también va a activar de alguna forma a Venus, que también está en Géminis, ¿no? Pues creo que vamos a notar bastante de qué va esta historia, ¿no? Esta historia que se está fraguando en ese momento entre el área Leo y el área Géminis. Yendo a la siguiente semana, del 21 al 27 de julio, también empezamos esa semana con el lunes 21, con una energía bastante geminiana, porque tendremos a Venus y a la Luna unidas en Géminis, haciendo una cuadratura a Marte en Virgo. Tenemos ya a todos estos planetas al final de los signos mutables. Géminis y Virgo son signos regidos por Mercurio. Entonces, fijaos también en que cuando Mercurio entra retrógrado en Leo el 18 de julio,
está afectando al resto de planetas personales, está afectando a Marte y está afectando a Venus, porque se encuentran en signos propiamente mercuriales. Entonces, esto es desde luego muy significativo, porque con Mercurio entrando retro también empezamos a plantear muchas cosas que tienen que ver con nuestra interacción social, nuestra interacción con el entorno, nuestro intercambio con el entorno, nuestra forma de conectar con otras personas, nuestra forma de conectar ideas, nuestra forma de conversar, de expresarnos. Entonces, ahí empieza también una búsqueda interesante acerca de esto, ¿no? De lo que nosotras tenemos para decir o para aportar en nuestro entorno, de qué manera podemos intervenir en nuestro entorno cercano. Y también de qué modo podemos aportar algo valioso o algo interesante al entorno. Entonces, esos días del 21 al 22, creo que hay bastante foco ahí, ¿no? De hecho, también el día 21 es el último día de la temporada Cáncer, entonces también va a haber mucha conciencia de esa posición relativa que tenemos dentro de la comunidad, dentro del clan, y justo ese día vamos a tener, como os decía, a la Luna y a Venus en Géminis en cuadratura a Marte, con Marte además en conjunción al nodo sur. Entonces, claro, Marte en conjunción al nodo sur, como os decía antes, está resucitando de alguna forma inercias que han sido muy repetidas o formas de hacer las cosas que generan una cierta ilusión de control, pero que no dan para más, ¿no? Marte en conjunción al nodo sur es replicar constantemente algo de una misma forma, que es una forma que dominamos muy bien, pero que ya no da demasiado lugar a continuar aprendiendo. Entonces, de alguna forma, con Marte en conjunción al nodo sur, puede ser que nos irrite o nos canse o que no terminemos de verle el interés a replicar todo el tiempo lo mismo, ¿no? Entonces podemos tener una tentación muy grande de cortar por lo sano con aquello que nos agota, que nos desmotiva, que nos cansa, porque justamente no nos está interesando más. Hay algo que está agotado, que ya no nos interesa del mismo modo que lo hacía antes. Entonces, con Marte en conjunción al nodo sur, hay muchísimas ganas de cortar con eso que ha perdido capacidad para motivarnos, ¿no? Y simultáneamente con Venus en Géminis, en cuadratura a Marte, también nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos gusta? Es como que cuestionamos o ponemos en duda qué es lo que nos gusta o qué es lo que preferimos o qué es lo que sí nos interesa. Tenemos la necesidad de explorar otras posibilidades para ver qué nos interesa, ¿no? Esto, con Mercurio retro rigiendo toda esta movida, también se puede sentir como una invitación muy clara de los astros esa semana a recuperar viejos intereses, ¿no? Yo creo que la respuesta más evidente o más simple cuando sentimos que en el presente tenemos todo el tiempo un bucle que ya no nos interesa es decir, vale, ¿qué me interesa realmente? Y decir, bueno, en el pasado me solía interesar hacer tal cosa, entonces intento recuperar esa relación con eso que algún día me interesó y que quedó atrás, ¿no? Entonces puede haber un intento por repescar, como os decía, viejas pasiones, viejas relaciones, relaciones con viejos entornos, casi con un intento de recordarnos algo importante de nosotras mismas o de algo que solíamos valorar, algo que solía interesarnos, como intentando de nuevo resucitar de alguna forma esa pasión por alguna cosa que nos llenaba o que nos gustaba mucho. Sin embargo, con Marte en conjunción a ese nodo sur en Virgo, es posible que aún haya una sensación como de que replicar esas fórmulas del pasado puede tener su interés momentáneamente, pero tal vez no sea esa puerta de crecimiento o esa puerta para ir más allá que estamos buscando. Entonces, sí que puede haber como una especie de pequeño viaje personal al pasado para recordar algo importante de nosotras mismas o de nuestros intereses y valores. Puede haber también explícitamente un retorno al viejo barrio, a mi vieja calle, no sé,
ese viejo grupo de amistades, ¿no? De repente me reúno con la gente del cole y nos hablamos de cómo hemos hecho la vida y demás. Puede haber ese tipo de experiencias, ¿no? Que también pueden tener su sentido, pueden llegar a ser bonitas en algún aspecto, pero no son experiencias que necesariamente vayan a tener una proyección más allá. Entonces, también con Venus en Géminis y con Urano en Géminis hay esta exploración, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que realmente va conmigo? ¿Qué es lo que realmente me interesa? Porque puede haber también una ambivalencia de que nos cuesta un poco más saber qué es lo que nos gusta, ¿no? Esto luego traducido a relaciones, también con Marte en Géminis en cuadratura a este Marte en conjunción al nodo sur, puede ser también una puesta en duda de relaciones a partir de esa odiosa comparación entre diferentes relaciones o diferentes etapas en nuestra vida. Esto se puede sentir en algunos casos incluso como una especie de competición de los afectos, que es algo que genera esta idea dual de esta energía geminiana, ese Marte en Virgo, ¿no? Que es como muy exigente, muy quisquilloso también. Entonces, creo que es un momento en el que no vamos a estar contemplando a la gente que queremos de una forma tan realista. Puede ser injusto también comparar a personas de carne y hueso que están presentes con personas que hemos idealizado, que están muy atrás en nuestro pasado, ¿no? O que, no sé, recordamos una faceta brillante de un momento dado, pero digamos que hay algo también de recordar aquellos viejos tiempos brillantes o recordar aquellas viejas experiencias maravillosas o muy interesantes, ¿no? Y compararlas con un presente que se siente en bucle en algunas ocasiones o que no nos interesa del mismo modo. Entonces, digamos que también pueden revelarse muchos patrones, muchas autoexigencias y también puede haber como una tendencia a criticar no muy amablemente o a detectar las fallas de otras personas o lo que interpretamos como las fallas de otras personas. Así que puede haber también un clima un poco antipatiquillo, ¿no? Estos días. Entonces también, ojo, porque puede haber sorpresas en este sentido. De todas formas, aparte de lo que es esta cuadratura de Venus y Marte, regida por este Mercurio retro, que puede ser un montón, como hemos visto, también hay otro tema, y es que, claro, al estar involucrados los nodos, hay algo que forma parte de una historia mayor. Es que pensemos también que Marte ha estado en el signo del nodo sur desde el 17 de junio y todavía se va a quedar en Virgo hasta el 7 de agosto. Entonces, Marte está activando al nodo sur, como quien dice, durante todo este tiempo que está en Virgo. Es verdad que lo está activando de una forma más indirecta, ¿no? En ciertos momentos, pero es decir, la conjunción exacta de Marte y el nodo sur va a ser este 21 de julio, pero en sí mismo está en conjunción todo este tiempo que está en Virgo, ¿no? Desde el 17 de junio hasta el 7 de agosto. Entonces, pensemos que en realidad estos aspectos que se arman en torno al 20 y 21 de julio forman parte de un relato mayor en el que estamos intentando deshacernos de algo que se siente opaco, falto de vida, monótono, aburrido, tedioso, ¿no? Entonces, hay algo con lo que queremos cortar y en ese momento es posible que estemos buscando un atajo rápido para salir de ese bucle, ¿no? Entonces, ahí puede ser que también recurramos a estrategias que son un callejón sin salida, un poco, ¿no? Entonces, luego tendremos oportunidad también de mover todo esto de otras maneras. Y de hecho, y ya es lo último que quería comentaros en este sentido, vamos a tener también, naturalmente, ¿no? Si Venus está en cuadratura a Marte y al nodo sur, claro, Venus está en cuadratura a los nodos. Y cuando Marte salga de Virgo para entrar en Libra en el comienzo de agosto,
va a estar haciendo una oposición a Saturno. Entonces, toda esta gran historia que están formando estos aquí y que se concentra en forma de alguna anécdota o alguna vivencia especialmente interesante en ese 21 de julio, a pesar de que ese 21 de julio tiene ahí como un centro, ¿no?, de esta historia, es algo mayor que se orienta de alguna manera a una separación de ciertas personas o un conflicto con ciertas personas. Creo que seguramente cabe esperar sonadas rupturas amorosas, sonados divorcios y cosas así, porque cuando Marte entre en Libra en oposición a Saturno y a Neptuno, tiene un poco esa impronta. Eso ya será en agosto, ¿no? Pero es algo que viene de estos días, de en torno a estos días del 20-21 de julio, ¿no? Pues hay algo que tiene ahí como ese tono de romper un cuento de hadas, ¿no? Romper una fantasía social. Entonces, esto me hace pensar, por ejemplo, en parejas que son grandes celebrities y que son parejas que han construido su imagen pública en torno a su relato de amor y que de repente se separan, ¿no? Es como, bueno, pues ¿y ahora cuál es tu relato, no? Te quedas sin relato, básicamente. Entonces, no sé, me hace pensar un poco en Meghan y Harry, ¿no? Que tampoco, no estoy haciendo predicciones para nada, ¿no? Pero es ese tipo de pareja que arma su imagen pública en torno a esta historia de fantasía, esta historia de amor, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no?, si de repente personas así se separan? Pues hay un poco esta tónica, ¿no? Bueno, al margen de esto, por continuar un poco adelante, vamos a tener pues toda esta impronta, ¿no?, de conflicto, búsqueda, contradicción afectiva, amorosa, prácticamente toda la semana, pero especialmente hasta el miércoles 23. Pero en medio de toda esta historia también tenemos el día 22 al Sol entrando en Leo. Empieza la temporada Leo. Es una temporada, como sabéis, muy volcada a la experiencia, muy volcada a las vivencias, a la creatividad, de la expresión. Es un tiempo del año para estar un poco más autocentradas y también para ser un poco más pueriles y vivir la vida a color, ¿no? Entonces empieza una temporada pues que está decidida a, pues a que lo vivamos a lo grande, con intensidad, ¿no? Lo que pasa es que con el Sol entrando en Leo, el Sol va a estar activando a todos los planetas transpersonales y esta vez sí están todos en sus nuevas posiciones. Esta va a ser la primera gran activación de este gran sextil famoso que llevamos anunciando astrólogas y astrólogos desde hace años. Sabéis que una vez que Urano entra en Géminis, vamos a tener a Urano en Géminis formando un trígono con Plutón en el principio de Acuario y ambos formando sextiles, que también son aspectos armónicos, a Saturno y a Neptuno. Este gran sextil ya se había estado preparando y se había estado sintiendo, pero nunca antes lo habíamos tenido como lo vamos a tener ahora este mes, porque este mes ya vamos a tener a todos los planetas lentos en ese comienzo de sus nuevos signos. Entonces, cuando el Sol entre en Leo, lo primero que va a hacer es iluminar todo esto, poner el foco en este gran sextil, ayudarnos a comprender, a tomar conciencia de cuál es la experiencia, cómo se vive, cómo se siente este gran sextil que nos va a acompañar durante años, además, porque una vez que empiece ahora en julio, va a retumbar un montón de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues con el Sol entrando en Leo, vamos a arrojar luz a todo esto, vamos a vivirlo en primera persona, vamos a entender esta famosa pregunta, ¿no?, que siempre me hacéis de cómo me afecta a mí todo esto, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a entender cómo nos afecta a cada una de nosotras, ¿no? Entonces, esos días del 22 al 25 de julio
Tomad nota porque tenemos el día 22 el Sol entrando en Leo, el día 23 hace un sextil a Urano por primera vez en Géminis, el día 24 el Sol hace trígonos exactos a Saturno y a Neptuno que están súper juntos en el primer grado de Aries, y luego el día 25 hace una oposición exacta a Plutón. Entonces tenemos esos días un barrido completo de lo que son todos estos aspectos de planetas lentos. Y para más INRI, el día 24 tenemos a la Luna acompañando, porque el día 24 la Luna se junta con el Sol en el grado 2 de Leo, forma la Luna nueva en Leo. Y en este momento, pues también tenemos esta luna nueva que está sembrando algún tipo de proceso de cara a los siguientes 6 meses. Lo veremos culminar dentro de 6 meses aproximadamente. Ahí vamos a entender también mucho de lo que se está cocinando ahora. Que es, fijaos, una luna nueva en oposición exacta a Plutón. Esto es una determinación a vivir ciertas cosas a pesar de que el contexto aporta un punto de sombra o un punto de oscuridad que parece sospechoso de amenazar nuestros propósitos, ¿no? Entonces, hay algo de revitalización frente a la muerte, de el poder que tiene la vida para continuar adelante, el poder de la alegría, del color, de la confianza para ganar a las sombras, ¿no? Entonces hay algo también muy ligado a la supervivencia, a la posibilidad de continuar adelante a pesar de que también hay nubarrones en el horizonte que pintan ser muy negros, ¿no? Entonces creo que también hay algo muy dramático en esta luna nueva en Leo, muy dramático, como muy escenográfico también. Es posible que veamos también algún gran drama o algún gran relato a nivel colectivo, algo que nos conmueve, pero también algo que supone una reafirmación de la vida. Creo que van a ser días muy intensos, ¿no? Y desde luego también muy emocionales. También pensemos que esta luna nueva en Leo se va a dar muy cerquita de Mercurio retro, entonces también puede ser un momento en el que recordemos grandes momentos de nuestra vida o hay algo de la memoria, de recordar quién somos, de salir adelante, encontrar también este poder de resiliencia. También por poner algún ejemplo peliculesco, es como esos momentos en que en la peli la protagonista está ahí fatal en el momento más bajo, ¿no? Y en un momento como muy crítico y de repente viene ahí alguien y le dice, hey, recuerda quién eres. Y de repente se acuerda, ¿no? De que es una persona poderosa y de que puede hacer algo al respecto y de que no está vencida, ¿no? Y se arma de valor y va a luchar contra el monstruo. Hay algo épico aquí, ¿no? Hay algo de esto, de este Mercurio retro junto a este novilunio en este sentido, ¿no? De recuerda quién eres, recuerda que tienes el poder de hacer algo al respecto, recuerda que puedes intervenir en el curso de las cosas, recuerda que lo que tú vives importa. Entonces, todo esto es un revulsivo fuerte, intenso, ¿no? Yo creo que podríamos ver también alguna expresión altamente conmovedora de ciertas cosas que también nos alientan, que nos hacen identificarnos con algo que está pasando ahí fuera. Es un momento también en el que lo personal se afirma de una manera muy fuerte. Y esa es un poco la gran historia de esa semana, que como veis es bastante intensa también, siguiendo la tónica de todo el mes. Y vamos ya a los últimos días del mes, del 28 al 31 de julio. En estos días yo creo que lo que más destaca, sin lugar a dudas, es Quirón retrogradando. Quirón entra retrógrado el miércoles 30 en el grado 27 de Aries. Y como os decía antes, esta va a ser la última vez que Quirón entre retrógrado en el signo de Aries, porque ya en retrogradaciones sucesivas va a entrar retro en Tauro. Pensad que Quirón va a entrar en Tauro a mediados del 2026. Esa entrada pues también va a suponer un desplazamiento muy importante de energía
energía, pero por lo pronto, con esta retrogradación de Quirón en Aries, tenemos todavía por delante ese trabajo, esa reflexión, esa especie de test final de lo que ha venido siendo este largo tránsito de Quirón en Aries, que ya está pronto a resolverse, ¿no? Quirón, como no podía ser menos, también va a pasar página, va a continuar adelante. Entonces, quienes tengáis en vuestra carta natal a Quirón en Aries y estéis viviendo vuestro retorno de Quirón, si tenéis alrededor de los 50 años, ¿no? Por ejemplo, o si tenéis al Sol, Luna, ascendente, regente del ascendente, al final de Aries, puede ser que esta retrogradación de Quirón se sienta efectivamente como un punto de resolución después de un periodo que no ha sido fácil. Entonces puede ser un momento también para aceptar lo que habéis hecho en el pasado, lo que estáis haciendo ahora y sosteneros en vuestras motivaciones para que no flaquee la confianza, confiar en vuestros motivos también, que se dice pronto, ¿no? Pero bueno, en principio esto es un desafío para todo el mundo porque Quirón, pues siempre que se enciende, tiene también este sabor un poco agridulce, ¿no? De que pica y cura a la vez. Entonces se dice que lo que pica cura. Bueno, pues Quirón pica, sobre todo en Aries, y curar pues lo hace también, pero muy lento. Entonces tengámosle paciencia porque también Quirón aquí puede revelar cosas que son incómodas o que puedan ser frustrantes o a veces que nos puedan desmotivar. Entonces ahí depende un poco de cómo llevemos este proceso de Quirón en Aries en general. También puede haber gente que se sienta de repente muy orgullosa, ¿no? De haber retomado ciertas cosas que había abandonado en el pasado o cosas que había deseado y que luego se interrumpieron y que luego se retomaron. Puede haber muchas variables, ¿no? Pero desde luego lo interesante es que Quirón va a estar retro hasta el 1 de enero del 2026, o sea que ya lo vamos a tener retrógrado el resto del año, todo este semestre, esta segunda mitad del 2025, ya vamos a tener a Quirón retro y va a llegar hasta el grado 22. Entonces, si tenéis algo en vuestras cartas del grado 22 al 27 de Aries, vais a tener de nuevo a Quirón pasando por encima hasta en 2 ocasiones más. Entonces, puede haber de nuevo pues, algún repaso de algo que ya resuene con los últimos años, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta es la última vez que Quirón va a entrar retro en esta zona, ¿no? De forma interesante, Venus va a estar haciendo sextil a Quirón justo cuando entra retro. Entonces vamos a tener también a Venus en sextil a Quirón en esos últimos días de julio. Desde el 28 al 31 vamos a tener a Venus en sextil a Quirón y el 31 ya Venus cambia de signo, ¿no? Ya entra en Cáncer. Entonces, algo que me llama la atención es que con Venus al final de Géminis, Venus todavía sigue haciendo esta cuadratura a Marte en Virgo. Recordad en la semana previa todo lo que habíamos hablado de cómo Venus va a estar en cuadratura a los nodos, hay muchos dilemas, mucho cuestionamiento a nivel de relaciones y curiosamente en estos últimos días de julio tenemos a Venus en sextil a Quirón, lo que es esa oportunidad de volver otra vez sobre eso que siempre nos duele, volver otra vez sobre eso que es una herida recurrente, ¿no? Y tratar de aplicar algún bálsamo que de verdad arregle las cosas o que de verdad nos ayude a superar algo recurrente. Si, por ejemplo, tenéis historias amorosas, o relacionales, amistosas, que tienden a repetirse, en esos últimos días de julio podríais dar también con alguna tecla sensible o alguna clave que os ayuda a romper el bucle. Entonces, es un momento también interesante en este sentido, ¿no? Venus en sextil a Quirón, antes de abandonar Géminis, es esa oportunidad de comprender realmente qué es eso que duele o qué es eso que aprieta siempre esa tecla incómoda a nivel relacional.
Pero también por otro lado podría ser un momento interesante para verbalizar o dar voz a eso que frustra o a eso que molesta. También puede ser un momento en el que queramos hacer justicia abanderando una causa, entonces también puede haber algo como muy militante, muy apologético con esto. Em, Así que en principio podría ser un tiempo también para tratar de arreglar las cosas, ¿no? En algún sentido. De hecho, también tendremos el día 28 a la luna creciente en Virgo. Entonces, esto también fomenta bastante esta intención de alumbrar un poco las zonas oscuras, tratando de buscar algún tipo de solución que puede parecer reparadora o puede parecer una solución que aun sin ser todavía rotunda o muy concreta, sí que empieza como a arrojar ahí un rayito de esperanza. Entonces puede ser que esos últimos días de julio los terminemos también teniendo esta sensación de que aunque todavía quede mucho recorrido por delante, hay algo que parece estar encaminado de una forma prometedora, de una forma que podría ser una solución o que podría ser un bálsamo, a pesar de que todavía hay incomodidad resonando o de que hay algo que tampoco se siente tan amable, pero por lo menos es atravesar eso que pica esperando que cure, ¿no? En algún sentido. Y finalmente lo que tendríamos es pues que Venus entra en Cáncer. Venus entra en Cáncer el día 31 de julio y se queda en Cáncer hasta el 25 de agosto, que curiosamente entra en Leo coincidiendo con que Mercurio sale de sombra. O sea, em, es curioso porque Mercurio retro y Venus van a tener todo el tiempo una interacción muy fuerte. Pensad que cuando Mercurio entró retro en Leo, estaba rigiendo a este Venus en Géminis. Y también el día 31, que es cuando Venus entra en Cáncer, es el punto medio de la retrogradación de Mercurio, con Venus entrando en Cáncer y el punto medio de Mercurio retro. Ese día 31 puede haber algo bastante más claro acerca de las relaciones que sostenemos, relaciones próximas, de qué manera nos vinculamos con ciertos entornos, todo esto, ¿no? Hay reflexiones acerca de la convivencia, de la influencia de unas personas en otras, en entornos cercanos, ese tipo de cosas. Pero luego pensemos que el 25 de agosto, cuando Mercurio entre directo en Leo, en el grado 4 de Leo, Venus va a entrar en Leo, haciendo una inmediata conjunción con ese Mercurio que está despertando. Entonces, para el 25 de agosto también vamos a tener una interacción muy fuerte entre este Mercurio, este ciclo de retrogradación de Mercurio y ese Venus que también estaría entrando en Leo en ese momento, ¿no? Entonces, también pensemos que los dilemas afectivos, especialmente que se abren ahora en la segunda mitad de julio, tienden a prometer también bastante movida, bastante movimiento de cara a agosto y posiblemente el 31 de julio y el 25 de agosto sean días muy reveladores en esa historia que pueden estar desarrollando Venus y Mercurio conjuntamente, ¿no? También podríamos pensar en este 31 de julio como un día de agradables visitas o también incluso, ¿no? Con Venus entrando en Cáncer es como recrear situaciones propias del pasado que no creíamos que iban a repetirse, pero que nos recuerdan el mundo del ayer o que parecen recrear un tipo de seguridad emocional o un tipo de seguridad afectiva que hacía mucho tiempo que habíamos creído perdida o algo así, ¿no? Entonces es como si se diera esa oportunidad de revivir otra vez algo que afectivamente se siente confortable
y que en sí mismo es algo extraordinario o incluso una rareza, ¿no? Podríamos tener también esa sorpresa de estar habitando algo a nivel de relaciones y vínculos que nos hace ver las cosas de una forma extremadamente distinta. Y a partir de esa revelación, vamos a decir, ya luego durante el mes de agosto hay movida, ¿no? Porque Marte va a estar en Libra, en oposición a Saturno, tenemos a Mercurio entrando directo y otras cosas que ya hablaremos cuando llegue el momento, ¿no? Que por lo pronto el mes de julio, pues como veis, ha dado mucho de sí. Yo creo que es un mes muy ajetreado y movido, donde cada factor tiene su importancia y su singularidad. Obviamente este es un mes en el que hay grandes eventos destacados, pero también en esa cosa más pequeña, más detallada, encontramos procesos muy significativos. Entonces es un mes relevante que da inicio a una segunda parte de 2025 muy evidente, muy diferenciada de lo que venía siendo esa primera mitad del año. Así que, bueno, feliz mes, espero que lo disfrutéis. Pronto hablamos de Urano en Géminis y, bueno, espero que este mes acompañe. Un abrazo, hasta pronto.